¿Qué tal, camaradas geeks, frikis, nerds y los demás? Yo soy Gerardo Huerta y este es El Mundo de G-Man. Dicen por ahí que lo único que tenemos seguro es la muerte, y para algunos personajes de cómics, esta finalmente llegó de una manera u otra. Sé que, al más puro estilo de Dragon Ball, la mayoría de las muertes en Marvel y DC, tarde o temprano, se revierte. Pero eso no quita que muchas de esas muertes, ya sea por la relevancia de los personajes o por lo clave que resultaron en sus historias, generaron un gran impacto en los lectores. Para este top, busqué equilibrar las muertes de manera que 5 de ellas son de Marvel y 5 son de DC. Además, el top está basado en mi opinión y experiencia personal, así que las muertes presentadas son aquellas que más me impactaron, de una u otra forma, al leerlas. Sin más por ahora, comencemos con las 10 muertes más impactantes en los cómics. Días del futuro pasado es una de las historias clásicas de los mutantes y una de las favoritas entre los lectores. Si bien no es una de las muertes más memorables, lo repentino y brutal de la muerte de Wolverine en este arco hacen que logre entrar en esta lista. Al atacar el cuartel general donde se encuentran los centinelas, Logan, Ororo y Colossus encuentran a un, aparentemente distraído, centinela, por lo que deciden atacarlo. Colossus lanza a Wolverine directo al centinela, el cual reacciona una fracción de segundo antes del ataque del mutante y lo aniquila con un potente rayo de energía. El ataque es tan bestial que solamente queda el esqueleto del mutante. Si eso no fuera suficiente, Storm muere viñetas después durante la misma escena. Frank Miller es uno de los escritores de cómics más sobresalientes. Miller es uno de los responsables de muchos de los elementos que conocemos y adoramos del hombre murciélago, pero Batman no es el único personaje al que Miller reinventó. Su paso por las historietas de Daredevil fue realmente destacado. Una de las muchas historias que escribió con dicho personaje fue la de la muerte de Elektra, quien fue asesinada por Bullseye. Lo que realmente hace impactante a esta muerte es la manera en la que Miller la escribió. El villano, utilizando una de las cuchillas de la propia Elektra, atravesó mortalmente a la mujer quien, agonizando, utilizó sus últimas fuerzas para escapar e ir a donde Matt Murdock, en brazos de quien finalmente murió. Civil War es uno de los momentos más recordados para los fanáticos de las historietas de Marvel, principalmente porque significó ver pelear a nuestros héroes favoritos, no contra una amenaza externa, sino entre ellos mismos. Si bien fue durante esta etapa que presenciamos la muerte del Capitán América, fue el deceso de Goliath el que cambió las cosas durante la Guerra Civil. Durante la batalla entre ambos bandos de héroes en una planta petroquímica, las cosas parecen ponerse en favor del bando liderado por Iron Man, cuando Thor, a quien creían muerto, aparece en el campo de batalla. Se trata realmente de un clon del Asgardiano quien, sin piedad alguna, atraviesa a Goliath lanzándole un poderoso trueno. El enorme cadáver cae y las cosas cambiaron para siempre. Fue el momento que demostró que la guerra civil iba en serio, provocando, entre otras cosas, la dolorosa ruptura entre los Cuatro Fantásticos. Hablando de los Cuatro Fantásticos, la familia más querida de Marvel quedó incompleta cuando Johnny Storm se sacrificó al final de la historia de los tres. Una historia que, desde el título, nos hizo suponer que uno de los miembros de la primer familia perdería la vida. Utilizando el puente de realidades, nuestros héroes logran conectar con la zona negativa. Ante la amenaza de una inminente invasión alienígena, Ben Grimm y Johnny Storm lideran una misión para detener la conexión entre ambos mundos. A estas alturas de la historia, era evidente que uno de ellos sería quien moriría, y, en mi opinión, todo apuntaba a que el elegido era Ben, ya que, durante este arco argumental,
Grimm parecía estar pasando por fin sus mejores días, por lo que su muerte hubiese sido un muy emotivo final. Sin embargo, en un inesperado movimiento, Johnny se queda en la zona negativa, cierra el puente y, usando todo su poder en una supernova, se enfrenta a una agresiva horda de alienígenas, quienes lo atacan brutalmente. Crisis en las Tierras Infinitas es el evento crossover por excelencia en el mundo de los cómics, y en su muy aclamado intento de reorganizar la continuidad del universo DC, fue una masacre. La historia acabó con universos enteros, pero probablemente la muerte más impactante en este gran evento fue la de Kara Zor-El. En medio de una cruzada en el universo negativo, Kara fue parte del grupo de superhéroes más poderosos de las tierras sobrevivientes encargado de destruir las máquinas del Antimonitor. Durante la épica batalla, Kara decide sacrificar su vida para salvar a su primo y a todo el universo de la inminente destrucción. Lo que comenzó como una movida del equipo creativo para reducir la cantidad de kryptonianos sobrevivientes se convirtió en una de las mejores historias protagonizadas por Supergirl. Crisis fue un evento tan impresionante que no tuvo solamente una de las muertes más impactantes en el mundo de los cómics, sino que también presentó el fin de otro de los personajes más queridos por los fanáticos, el, probablemente, más icónico de los velocistas, Barry Allen. En un intento por destruir el cañón de antimateria que construía el Antimonitor, Flash, el corredor escarlata, utiliza toda su fuerza y energía para lograr su cometido. Barry Allen, llevando su cuerpo más allá de sus límites, alcanza velocidades tan elevadas que viaja en el tiempo por instantes. Finalmente, destruye la máquina y junto a ella, a sí mismo. Watchmen es, sin lugar a duda, una de las novelas gráficas más aclamadas de todos los tiempos y una de las favoritas entre los devotos lectores de este medio. Si bien la historia comienza con el brutal asesinato del Comedian, no es su deceso el que forma parte de esta lista. Casi al final de la historia, cuando el polémico plan de Ozymandias es revelado a los vigilantes, uno de los personajes preferidos del público, Rorschach, se resiste a la idea de que dicho plan se lleve a cabo. El pelirrojo enmascarado se decide a revelarlo al mundo entero, pero otro de los favoritos del público, el Dr. Manhattan, se opone a él de manera amenazante y, sin dificultad alguna, termina por hacerlo explotar desde dentro. El contraste entre la actitud fría de Manhattan y el rostro conmovido de Rorschach, así como lo gráfico de su muerte, convierten a esta en una de las más impactantes del género. Quienes mataron al Chico Maravilla en la que es, tal vez, la muerte más icónica y conocida entre lectores y no lectores de cómics, fueron los propios fanáticos, quienes recibieron la oportunidad única de decidir el destino de Jason Todd. El equipo creativo detrás de Una muerte en la familia respetó la decisión de los lectores, así que, durante una incesante búsqueda por encontrar a su verdadera madre, el más joven del dúo dinámico cayó en una trampa y fue cruelmente golpeado hasta la agonía por el príncipe payaso del crimen, en la, ahora icónica, escena de la palanca. Por si eso parecía poco, el joven compañero de Batman fue víctima de una explosión. Viñetas más tarde, el murciélago encontró y, con profundo dolor, tomó en brazos el frío y masacrado cuerpo de su protegido y amigo. Después de la del tío Ben, tal vez la muerte que más marcó la vida de Peter Parker fue la de Gwen Stacy. Durante un duro enfrentamiento entre el arácnido y su némesis por excelencia, el Duende Verde, la joven Gwen Stacy se ve involucrada. El duende lanza a Stacy desde un icónico puente de Nueva York, y Parker se apresura a salvarla usando sus telarañas. Peter siente alivio, ya que logró salvar a su amada antes de caer. O eso fue lo que creyó inicialmente. El intento de Peter por detener su caída hizo que el cuello de la joven se quebrara, acabando inmediatamente con su vida.
Esta icónica muerte incluso fue llevada al cine en la segunda parte de la saga cinematográfica del Hombre Araña protagonizada por Andrew Garfield. Si bien la versión cinematográfica fue magistral, la versión impresa es aún más impactante, al retratar la ira y la culpa del trepamuros, quedando siempre la duda sobre si la joven se hubiese salvado si el arácnido no hubiese intentado salvarla. Lo que comenzó casi como una idea de broma entre escritores y editores de DC Comics se convirtió en un auténtico momento histórico, no solamente para la industria del cómic, sino para la cultura popular. El superhéroe más grande y clásico de las historietas cayó, y a manos de nada menos que Doomsday, una auténtica máquina de matar. Este ser, producto de experimentos kryptonianos genéticos, llegó a la Tierra con una insaciable sed de destrucción. A su paso, se encontró con algunos de los miembros más poderosos de la Liga de la Justicia, y ninguno pudo con él. Todos fueron brutalmente derrotados. El último hijo de Krypton fue el único ser que pudo oponerle resistencia, y después de un arduo combate, en el que ambos seres pelearon con todas sus fuerzas y energías, se propinaron mutuamente el golpe final. Con esto hemos llegado al final del video. ¿Qué te pareció la lista? ¿Crees que estoy olvidando alguna otra impactante muerte? Déjala en la caja de comentarios y tal vez en el futuro le dé continuidad a este tema. Si te gustó el video, dale manita arriba, suscríbete, compártelo con otros camaradas, geeks, frikis, nerds y los demás. Sin más por el momento, no me queda más que desearte larga vida y prosperidad y que la fuerza te acompañe.